Hola a todos, mi nombre es Sergio, soy recuperador cardiovascular pediátrico y hoy vamos a hablar de atresia pulmonar con septum íntegro. La atresia pulmonar con tabique intraventricular intacto es una cardiopatía congénita compleja y heterogénea que forma parte del espectro de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Se caracteriza por tres elementos centrales. Primero, una válvula pulmonar atrésica, es decir, que no se ha formado o está completamente bloqueada. Segundo, un ventrículo derecho hipoplásico con un grado variable de desarrollo muscular. Y tercero, una válvula tricúspide hipoplásica de tamaño y función variable. No hay comunicación interventricular y para que el recién nacido sobreviva, debe haber una comunicación interauricular y el flujo pulmonar va a estar asegurado por el ductus arterial. A esto se suma que en muchos casos hay anomalías coronarias, lo que complica el tratamiento quirúrgico y por cateterismo. Por eso el manejo de estos pacientes es complejo y depende mucho de cada caso. En cuanto a la fisiopatología, hay una obstrucción total del flujo de salida del ventrículo derecho. Esto genera presiones muy altas dentro del ventrículo derecho, que puede provocar un desarrollo anómalo de la circulación coronaria. En algunos casos aparece a lo que llamamos circulación coronaria dependiente del ventrículo derecho, donde parte del flujo coronario proviene del ventrículo derecho a través de fístulas, debido a una atresia del óstum coronario o interrupción de las arterias. Esta condición tiene un impacto directo en el pronóstico y en las decisiones terapéuticas. Clínicamente, estos pacientes suelen tener una cianosis leve, taquipnea e hiperflujo pulmonar. Pero si el ductus se cierra, sufren de hipoxemia severa y acidosis. En cuanto a la ocultación de estos pacientes, suelen tener un segundo ruido fijo. Pueden tener también un S3 con ritmo de galope. Si hay estenosis tricúspidea, va a haber frémito diastólico. Si hay insuficiencia tricúspidea, habrá un soplo holosistólico. En pacientes con circulación coronaria dependiente del ventrículo derecho, pueden tener episodios de isquemia, pueden tener arritmias e incluso muerte súbita. El estudio de estos pacientes con atresia pulmonar con septum íntegro comienza con una radiografía de tórax, que puede ser normal o también puede tener cardiomegalia y signos de hiperflujo pulmonar con edema de pulmón, en donde las tramas vasculares van a estar bien definidas, con una placa blanca. En el electrocardiograma de estos pacientes suele observarse el crecimiento del ventrículo derecho, de aurícula derecha, y el eje de estar desviado hacia la derecha. Pueden observarse trastornos de la repolarización ventricular y alteraciones en el segmento ST, que nos puede hablar tanto
de infarto como de isquemia, con supra o infradesniveles, cuando está asociada a anomalías coronarias, sobre todo la circulación coronaria dependiente del ventrículo derecho. Pero el ecocardio es la herramienta fundamental. Permite evaluar el tipo de atresia pulmonar, evaluar la morfología de la válvula tricúspide, la morfología del ventrículo derecho y la anatomía coronaria. El cateterismo cardíaco, sin embargo, no está indicado de rutina y se usaría preferencialmente para pacientes el que tiene o sospecha circulación coronaria dependiente del ventrículo derecho. Se puede plantear hacer una angio-TC, pero esto no reemplazaría a un cateterismo. El manejo de estos pacientes depende de algunos factores, entre ellos si tiene o no tiene circulación coronaria dependiente del ventrículo derecho y el grado de hipoplasia del ventrículo derecho y de la válvula tricúspide. Todo recién nacido requiere una estabilización inicial con una fuente de flujo pulmonar. En las primeras horas, este flujo pulmonar se asegura manteniendo el ductus permeable con prostaglandinas E2. Una vez estabilizado el paciente y asegurado su flujo pulmonar, se plantea cuál será la estrategia para lograr un flujo pulmonar eficiente en el tiempo. Se puede realizar un stent, colocar un stent en el conducto arterioso, realizar una derivación de Townsend modificada o una perforación del tracto de salida del ventrículo derecho. En pacientes con circulación coronaria dependiente del ventrículo derecho no se puede comprimir el ventrículo derecho de una sola vez, porque eso interrumpiría el flujo coronario y puede causar isquemia fatal. En estos casos se consideran las derivaciones, cirugía paliativa e incluso trasplante cardíaco, aunque la disponibilidad de este último es muy baja y prácticamente nula en países latinoamericanos. Muchos de estos pacientes progresan hacia una circulación de Fontan, pasando previamente por la circulación de Glenn. En cambio, si no hay circulación coronaria dependiente del ventrículo derecho, se puede intentar abrir la válvula pulmonar con radiofrecuencia o cirugía. Dependiendo de la evolución del ventrículo derecho, se puede optar por una reparación biventricular en el ventrículo derecho si este es competente, una reparación 1,5 ventricular si no es suficiente, o directamente una circulación tipo Fontan si no hay posibilidad de una función biventricular efectiva. También existe una cirugía intermedia conocida como cirugía de Overhaul, en donde se hace una resección del endocardio y parte trabecular del ventrículo derecho y ampliación con resección del tracto de salida del ventrículo derecho. Y en muchas ocasiones, o en algunas, también requiere plástica de la válvula tricúspide. Entonces, para concluir, podemos decir que la atresia pulmonar con septum íntegro representa una de las cardiopatías congénitas más desafiantes por su heterogeneidad. El diagnóstico y el manejo requieren de un equipo multidisciplinario altamente especializado y la decisión terapéutica debe ser individualizado para cada paciente, teniendo siempre en cuenta la presencia o ausencia de circulación coronaria dependiente del ventrículo derecho y el potencial de este ventrículo derecho también es muy importante. Bueno, como dije, yo soy Sergio. Esto fue un resumen completo sobre una de las cardiopatías más desafiantes. Si te gustó, compartilo
y seguime para más casos como este, clases y explicaciones claras y sin vueltas.